No tengo ni idea. Porque si no, viste, como No que tengo ni idea. es complejo. Es el famoso escuchen y aprendan de Bendita TV. Claro, Tal cual. Pero bueno, vamos a arrancar la jornada de hoy con algo que le prometía al señor Mati Marchi y a la señorita Delfina Benesse el lunes pasado, el lunes 22 de enero, y que le dije que íbamos a arrancar con esta frase que mucho le escuchamos al presidente de la Nación, trayendo a Venegas Lynch padre. ¿No hay plata? No, esta, mira. Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bien. Tiene un pollo atragantado. Sí, esto creo que fue en campaña, exactamente, discurso. No lo traemos para atormentarle los oídos ni para que... Me dio un poco de palpitación escucharlo. Bueno, porque no lo traemos para provocar, sino para tratar de pensar, ¿no? Y de que empecemos a problematizar cuál es la base filosófica de Milei, ¿no? Estas recurrentes ganchos hacia el pasado, Sí. ¿no? A recuperar una historia liberal, ¿no? En la que dice, bueno, él nombra mucho a Juan Bautista Alberdi, Sí. como uno de los Debe estar representantes. repodrido. Alberdi. Alberdi. En el más allá. En el más allá. Y mira, habría que ir a ver la tumba de Tucumán y ver. ¿En Tucumán está Alberdi? Él está en Tucumán, sí. Tiene como todos los tipos de estado de la Argentina. ¿Tiene un mausoleo? No, tiene una tumba que tiene una frase muy hermosa que ahora vamos Bien. a compartir. Pero ha tenido estas traquimuelas del poder, sobre todo, ¿no? Porque él lo nombra mucho a Alberdi, lo trae a Alberdi. Ahora que el Alberdi que él trae es como que lo cierran en la década del 50. Es un Alberdi que llega, digamos, a tener una relación muy conflictiva con Mitre, ¿sí? Luego de lo que son lo que es la batalla de Pavón, que obviamente termina con una hegemonía rosista, con una intención de enfrentar a Buenos Aires como lógica de poder unitario, ¿sí? Buenos Aires, estamos hablando obviamente del puerto, Sí. y estamos hablando de la época de lo que en la escuela se denomina federales y unitarios, lo que podríamos llamar las guerras civiles nuestras, Sí. las guerras civiles argentinas. Rosas versus el traidor de Urquiza. Claro, tenemos el pronunciamiento de Urquiza, fue en el 50. Sí. ¿Sí? Ahí Urquiza plantea su apoyo, entre otros, a el bloqueo que Rosas hacía a Uruguay, por ejemplo, porque Uruguay había acompañado el intento de Inglaterra del bloqueo justamente a Rosas y el enfrentamiento de Rosas con tanto británicos como franceses, ¿sí? Con lo que fue, entre otras cosas, la batalla de la Vuelta Obligado, pero una continuidad de presiones imperialistas que Rosas trataba de combatir. Sí, la previa, esto que nombrabas de Urquiza, la previa adaptación de la utilización del río Paraná en principio, después del río de la Plata, para poder habilitar el ingreso, que después eso quedó históricamente, digo, hoy tenemos la extranjerización de nuestras aguas gracias a que mi coterráneo la pifió. Después se arrepintió. Claro, porque Bueno. Mitre Digo, después- sacó una carta en la que, Che, dice disculpen, uno de pero mis mayores errores ha sido este. me confundí, loco. Disculpen, pero la Y cagué. bueno. Sí. ¿Por qué? Porque el pronunciamiento de Urquiza, y ahora volvemos a Alberdi, pero ya que nos metimos con el entrerriano, nos vamos a quedar un ratito ahí. El pronunciamiento de Urquiza es en el 50, ¿sí? Y plantea esto, que va a enfrentar a Rosas y que obviamente va a apoyar a Uruguay, plantea, en esta situación de bloqueo que Rosas lo hace de una manera como, bueno, vos apoyaste a Inglaterra, entonces yo te bloqueo ahora la comercialización. Algo que ayudó principalmente a Entre Ríos. Sí. Porque esta sí es como una decisión táctica que realiza Rosas y que herramienta a su principal opositor, a Urquiza, porque ¿con quién comerciaba Uruguay? Si estaba bloqueado sobre las aguas en este caso y sobre todo con la provincia de Buenos Aires, bueno,
obviamente con Entre Ríos. Sí, cuando ya, perdón, habían tenido una estrecha relación en el momento en el que Rosas ayuda a Entre Ríos y a Santa Fe con este intercambio en realidad con un pago de deuda con vacas o cerdos, una cosa por el estilo, que le había dado como 2.700 cabezas de ganado a cada uno en el momento en el que Santa Fe y Entre Ríos estaban en su peor momento, con un principio de quizás relación más amena, más federal y acompañándose en ese sentido. La famosa frase de tu enemigo va a ser mi aliado y mi amigo porque yo soy enemigo de tu enemigo. Claro. ¿No? Se terminan confluyendo intereses en los cuales 2 años después del pronunciamiento de Rosas se realiza la batalla de Caseros en el Palomar, lo que hoy sería el Palomar, entre la Confederación Argentina, representada obviamente por Rosas, y el Ejército Grande. ¿Qué era el Ejército Grande? Urquiza, Brasil, Uruguay, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe y demás unitarios en el exilio, que también aportaron a esta campaña. ¿Cómo termina esta batalla de Caseros? Bueno, con el fin de Rosas y con el fin de lo que se llamaría la Confederación Argentina conducida por Rosas, porque obviamente esto después va a tener una continuidad en la historia de la Argentina con otros nombres y con otras conducciones. Entonces, en el 52 se da esta batalla, Rosas se exilia, es derrotado obviamente y se exilia. Y ahí comienza un periodo en el cual... Lo ayuda a exiliarse. son parte de los acuerdos del fin de la guerra y de la firma de los distintos tratados que se van haciendo. Ante cada guerra civil en la Argentina se van haciendo distintos tratados que algunos se acuerdan, otros se plantean que están rotos, todos en pos de la construcción política que cada dirigente en este caso quería llevar adelante. Estamos hablando de caudillos, en algunos casos federales, en algunos casos unitarios, en algunos casos con complejidades, porque a pesar de ser federales, mucha disputa con un sector federal. En el caso de Rosas, por ejemplo, con Felipe Varela y Chacho Peñalosa, entre otros, ¿no? Que han tenido sus diferencias en distintas etapas de la historia. Pero a lo que vamos es que 9 años después, sobre todo de lo que sería el poderío de Urquiza, y el intento, que esto que decía Ari, ¿no? Urquiza vuelve sobre sus pasos después de derrocar a Rosas, ¿no? Intenta construir esta lógica de una pseudo federalización y discutir de qué manera va a ser nuestra Argentina federal. También y recomponer territorio. También esto de que uno hace el revisionismo histórico y muchas veces se detiene sobre esta enemistad que había entre Urquiza y Rosas, cuando la realidad es que así como sucede con el peronismo, no sé si tanto con el radicalismo, pero con el peronismo sí, el peronismo del interior, o de las provincias en realidad, y el peronismo más bonaerense o de la capital porteño, donde el federalismo sucedía lo mismo. La relación política no era la misma en Buenos Aires con un Rosas que en Entre Ríos, o en Santa Fe, o donde fuera. La gran dificultad es que no había regla que nos unifique. Entonces éramos distintas cosas. Vamos a pasar rápidamente a mirar le vamos a pedir acá la anuencia al querido Luca Enrico para poner el mapa número 1. ¿Es Enrico, efectivamente? El 1. Sí. Ok, perfecto. Porque yo decía, bueno, quizás le había puesto... Además, con ese segundo nombre se lo voy a Yo no sabía que era Luca Enrico. Lo voy a tener que enunciar cada vez que lo nombre. Pero ahí el queridísimo va a poner el mapa número 1. ¿Ya está en pantalla? Bueno, yo no lo tengo, por eso pregunto. Ahí vamos a ver lo que serían las principales comunidades y el lugar territorial que ocupaban, ¿sí? Esto estamos hablando previo incluso a lo que han sido distintas campañas de toma de territorio, ¿sí? Ahí están los distintos nombres de las distintas comunidades con sus regiones y extensiones. Pasemos rápidamente al número 2, Luca, por favor. Yo lo voy a ir poniendo acá porque ahí no lo estoy pudiendo ver. Porque el mapa número 2 lo que nos grafica, si no me equivoco, es el color marroncito, ¿verdad, Luca? Bien. Sí. Ahí lo que tenemos concretamente son las extensiones de territorio. Y vamos a ver algunas definiciones ya concretas, ¿no? La Intendencia de Buenos Aires como poder, la separación de las provincias, ¿sí? Y disputas territoriales muy concretas. Como verán ahí,
las provincias, lo que serían las Provincias Unidas del Río de la Plata previo a el rosismo, ¿sí? Pasamos rápidamente porque junto con el rosismo y hasta el 52, ahí sí vamos a ver mucho más, la número 3, vamos a ver concretamente, bueno, el poder de Buenos Aires, la intención ya de la extensión territorial hacia el sur, obviamente. Sí, ya estaba el estado oriental del Uruguay, el Gran Chaco, ¿sí? En el medio como situación incluso todavía no de control estricto como identidad argentina incluso. Y zonas de debate como por ejemplo el norte, ¿sí? El pedazo del Chaco y un pedazo de lo que hoy podríamos denominar Paraguay. Entonces lo que se da en estos años es una discusión concretamente entre digamos, una línea liberal que por un lado planteaba el lugar privilegiado de Buenos Aires, sí, y otros que planteaban algún tipo de federalismo, que es lo que intenta hacer Urquiza después. Ahora, en el 61, en la batalla de Pavón, en el sur de Santa Fe, justamente en el sur del arroyo que lleva el mismo nombre, se da la batalla entre la Confederación Argentina, conducida por Urquiza, y el Estado de Buenos Aires, conducido por Mitre. Sí, a eso hay que decir, había salido la Argentina, o sea, la provincia de Buenos Aires había salido... Se escapa de la Confederación. Se hace un estado propio por unos 9 años. Estado de Buenos Aires se llama. Del 52 a justamente... Justamente en el momento, de Caseros a Pavón, claro, que son estas dos batallas, se termina la Confederación Argentina conducida por Rosas, continúa Urquiza que intenta, de alguna manera, enarbolar algún tipo de lógica ahí federal. No, la capital era Paraná. Sí, Paraná. Y en el caso de Pavón se cierra este periodo, ¿sí? Y podríamos decir que recién para 1880, ya 20 años después, tenemos la última de las guerras civiles, podríamos denominar este periodo de guerras civiles, también, obviamente... con Roca. Claro, ya con Julio Argentino Roca. Porque acá vamos a hablar de este cuaterno. Estamos un poco lentos para el tiempo que tenemos, pero lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, Orne, te lo prometo. Porque hablamos de Mitre. La llegada de Mitre, a ver, ¿cómo podemos denominarlo? Son los gobiernos que van a consolidar el Estado moderno, ¿sí? Consolidar frontera, consolidar estructuras del Estado, lo que podemos llamar las columnas vertebrales del Estado. Entonces vamos a hablar de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Presidentes consecutivos, los 4. Los 4 liberales, los 4 con diferencias, en algunos casos muy fuertes, ¿sí? Y después con articulaciones propias, ¿no? Porque Sarmiento ha sido ministro de todos, por ejemplo, además de presidente, ministro de guerra, gobernador en San Juan, fue a hacer mierda a Chacho Peñalosa, hicieron mierda al Paraguay también en la guerra de la Triple Alianza. En la guerra del Paraguay, que fue del 64 al 70, recordemos, masacraron concretamente a Paraguay. Y tenemos ahí el nacimiento de lo que Milei recupera como identidad y base filosófica. Por eso decimos, bueno, lo nombra Alberdi. Ahora, se queda con el Alberdi jovencito. No con el Alberdi maduro, el Alberdi que, por ejemplo... elige tu propio Alberdi. Claro, es como exactamente. ¿Por qué? Porque Alberdi es expulsado por Mitre de un cargo que tenía como lo que sería hoy embajador plenipotenciario en el exterior. Okay. ¿Qué pasaba? Alberdi, un trotamundo, un tipo que viajaba de acá para allá a todos lados, Vaticano, Francia, Gran Bretaña, distintos países de Europa. ¿Y qué discutía Alberdi? Bueno, justamente al contrario que Mitre. Mitre, ¿qué quería? El poder centralizado en Buenos Aires y un país con identidad federal, pero que se pueda... identidad federal en pos de administrar recursos, digamos, y de ordenar todo en una misma identidad, pero con la centralidad en Buenos Aires. ¿Qué es lo que discutía Alberdi? Bueno, justamente lo contrario. Entonces, era un escollo para Mitre, que él lo termina reemplazando por Mariano Balcarce, yerno de San Martín. Lo que hace Balcarce en realidad hace un lobby más importante. Le presenta una obra póstuma de las obras de San Martín a Mitre. Mitre, constructor de la historia oficial, ¿no? Lo que nosotros llamamos la historia oficial es la historia mitrista. Por eso guarda un lugar para Alberdi, que es
el constitucionalista. Y hasta ahí, ¿no? Y obviamente se olvida de este Alberdi de la última etapa, que por ejemplo lo conoce a Rosas. Recordemos, Alberdi, Sarmiento, Echeverría, Marcos Sartre, todos integrantes de la generación del 37, Sí. lo que se llama el Salón Literario de Marcos Sartre, que era su casa, que eran pensadores de la época, pensadores liberales, que obviamente pensaban en la construcción de un Estado, discutían mucho con Rosas, todos se van al exilio, producto de la persecución rosista, y cuando Alberdi lo conoce a Rosas, le plantea una cosa concreta que es: contá tu historia. ¿En dónde lo conoce? En Inglaterra, Ah, en estos viajes. sí. Cuando Alberdi ya combatía con Mitre y obviamente era expulsado de su cargo. de su cargo, que lo ocupa, insisto, Mariano Balcarce. Entonces, por otro lado, un tipo que muere en un hospital de mala muerte, como dice un amigo de él, todo sucio y todo espantoso, en un suburbio de París. Esto Alberdi, ¿no? Producto obviamente de una guita que supuestamente le iban a pagar y que imagínense que se discute mientras él se está muriendo y obviamente nunca llega ninguna de esa plata A cobrar nada. Esto durante la presidencia de Mitre. Y ahí se construye lo que podemos decir el Estado moderno. ¿Por qué decimos el Estado moderno? Porque es el Estado liberal. Obviamente con la Constitución de 1853, con la discusión de que sobre todo con una lógica de los valores de la iluminación y del progreso europeo, muy focalizado en Francia, muy focalizado en Estados Unidos, sobre todo en palabras de Sarmiento, ¿no? Que es, sin lugar a dudas, la punta de lanza de hacia dónde tiene que ir el progreso en la Argentina. Pero por decir algunas cosas nada más, se recompone ese Estado, de alguna manera, y se plantea, entre otras cosas, la construcción del ferrocarril, del teléfono, los proyectos educativos, que hablan de los colegios nacionales que crea Mitre, por ejemplo, como también de la educación primaria masiva, que es la gran propuesta sarmientina. Los famosos normales nacionales. El concepto soberano de educación me parece que es el factor más importante para recuperar de Sarmiento, que lo que no podemos decir de todos estos tipos es que eran patriotas. Después podemos discutir, por ejemplo, la salvajada de la Guerra de Paraguay, el asesinato de los caudillos federales, ¿no? Concretamente persecuciones para someter a las provincias al poder centralista de Buenos Aires, que fue un poco lo que hicieron. Entonces hay un concepto ahí, como decimos, ilustrado. Los modelos son Francia, Inglaterra, Estados Unidos. La Guerra del Paraguay plantea esa forma de títere imperialista que tenía la Argentina, ¿no? Y se lanza a una guerra para tumbar a la principal potencia de Sudamérica. Y acá la gran pregunta es: ¿por qué Milei nombra algo que es parte de la construcción del Estado moderno cuando él iría a hacer todo lo contrario? ¿Por qué recupera a los tipos que construyeron los ferrocarriles, que construyeron algunas de las zonas rurales más importantes, pensaban en la producción agrícola y ganadera como progreso de la nación, planteaban la educación como masiva y popular, ¿sí? Y acá podríamos decir que de las principales tradiciones liberales, Milei se acerca mucho más a Roca que a todos los otros. Roca, que comienza como fuerte liberal, digamos, incluso fue parte de la Guerra del Paraguay, bueno. De nuevo eligiendo un tipo de Roca. El zorro. Sí, no, le decían el zorro a Roca. Y esto es importante decirlo porque los apodos siempre mucho dicen de la gente. Es como decir bicha, ¿no? Le decían el zorro porque el partido autonomista, el de Roca, el que después construye lo que después de este proceso de construcción del Estado moderno sería el conservadurismo, ¿sí? Conservadurismo oligárquico de la Argentina. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿sí? Desde el 70 hasta principios del siglo XX. Vamos a hablar de el PAN, el Partido Autonomista Nacional, como ese partido que se va a hacer cargo del Estado argentino y obviamente va a garantizar, muy criticado por Sarmiento, por ejemplo, que le decía, porque Milei trae la frase de Roca, que es paz y administración,
Sarmiento lo rebatía con esa lengua filosa y esa prosa sarmientina siempre tan combativa. Y decía Remington y administración, que hablaba obviamente... Remington y denuncia. Remington era la ametralladora más potente de la época, porque hablaba justamente de... Wenson. Sarmiento no estaba en contra de la campaña del desierto, por ejemplo, porque Roca se erige como presidente por la clave de la campaña del desierto, porque es uno de los generales que dice, son todos tibios acá, lo que hay que hacer es ir y barrerlos, ir y fusilarlos, y si hay 15.000 almas en ese lugar, van a quedar 1.000. ¿no? Eso es lo que dice Roca en escritos y demás. Y esa es lo que... Hay que proceder, dijo. Y lo que sucedió, efectivamente. Y lo que sucedió efectivamente porque, como bien estipulado los mapitas que estábamos viendo, ese territorio, esas comunidades se van transformando luego en territorio de control argentino. Obviamente hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y luego hacia el resto de la Patagonia. Entonces ahí podemos ver algunas de las discusiones, entre otras, por ejemplo, Sarmiento plantea la reforma agraria como discusión a Roca de la distribución de las tierras. Le dice, che, vos le vas a regalar las tierras a los militares de estas campañas, ¿no? O pregúntense por qué en el sur de la provincia de Buenos Aires todas las localidades tienen nombres de coroneles, de generales, de mayores, ¿no? Coronel Dorrego, Pringles, Suárez, Mayor Buratovich. Mayor Buratovich era el que ponía los postes de telégrafo para la comunicación. Entonces se han dividido las tierras de esa manera y obviamente algunos empresarios que las recibían. Ahora, acá es el punto que decimos, bueno, los liberales del siglo XIX, con esto vamos a ir cerrando, pensaban en un modelo de país. Y pensaban en un desierto, como llamaban ellos, hacer una nación. ¿Sí? En un lugar que habían asesinado a su población, construir una nación. ¿Sí? Y en algunos lugares que no había gente realmente, o que había poca población, digamos, construir una nación. Entonces acá hay una apelación que habría que ver hacia los liberales estos que bancan la lógica del mercado. ¿Qué es lo que quieren construir? Y hay una nota muy interesante de Elías Palti en Revista Anfibia que se llama Hacer de esta nación un desierto, que un poco sintetiza esta idea. Si los liberales de esa época querían construir una nación, estos liberales que recuperan estas líneas seguramente quieran construir lo contrario, construir un desierto o romper gran parte de esas columnas que ellos dicen defender, porque hay una distancia abismal entre unos y otros. Por ejemplo, hasta desde la organización del crédito hablaban de que sea un monopolio del Estado, los liberales en 1850. Esto lo digo por un documento de Mariano Frigueiro que lo pueden encontrar, se llama Organización del Crédito. Así que, sin lugar a dudas, Milei es más roquista que albertista, que mitrista o que sarmientino. Tampoco sé si es roquista. No, porque si hoy Roca estuviera vivo... Sí, de la última... Lo condenaría. Sí, de la última patria, de la última parte, y sí podemos decir que es muy contrario a ese concepto de patria, que sí lo tenían los liberales y que esto no lo tiene, porque es otra faceta. Por eso decimos que hay una debilidad ideológica, hay una debilidad filosófica, si tu base de sustentabilidad es algo que no se condice con tu construcción. Y para quienes somos peronistas, la verdad número 13 dice algo sustancial, que es que un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso, dice la verdad número 13, el peronismo tiene su doctrina, ¿sí? Que es el justicialismo, que es una doctrina social, económica, política y cultural. Ahora, si este gobierno no tiene doctrina, ¿sí? No tiene alma, perece. Lo que no tiene alma, perece. Así que veremos de qué manera o de qué bastión puede apalancarse un gobierno que pretende quedarse 4 años y que pretende desarrollar de alguna manera algunas ideas, sobre todo con planificación de construcción de algo que por ahora es hacer de esta nación un desierto. De Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino, o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera te hace compañía.